Creo que se ve bien la diapositiva, ¿no? Sí. Sí, 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 profe. perfecto. Listo. Lo voy a dejar ahí para poder ir y volver, porque si no creo que después no puedo ver si hacen alguna pregunta. Así que bueno, vamos a arrancar primero con lo que es anestesia fuera de quirófano. Acá en esta imagen lo que ven no es nada nuevo, es justamente un quirófano, que es la zona tal vez conocida por nosotros, sí, donde podemos ver la camilla, que con más o menos tecnología son las camillas que son habituales para nosotros, la máquina de anestesia, los monitores, ¿sí? Y la disposición, que Ramón, ¿no? Más o menos en los quirófanos uno entra y ya más o menos se orienta, sabe dónde están los gases, dónde están los insumos, ¿sí? El gran desafío, ¿sí? En anestesia fuera de quirófano es justamente lo que vamos a ver en la segunda imagen, es adaptarnos en un lugar que no es el quirófano para poder brindar la misma seguridad en la anestesia para el procedimiento y para el paciente, ¿sí? Esto que ven acá es un resonador, ¿sí? Fíjense, uno llega a un resonador o a una sala de resonancia, se encuentra con este aparato, es un lugar bastante frío, porque hay que mantenerlo a una temperatura tal para que el aparato pueda trabajar y no sufra fallas. Uno empieza a mirar y no encuentra bien dónde está el flujo a fresco, empieza a ver insumos que habitualmente uno no no suele tener en quirófano y lo más habitual es que a veces cueste de entrada encontrar las cosas que uno necesita. Por eso la primera recomendación cuando van a acompañar o van a asistir a un anestesiólogo a un lugar que es fuera del quirófano, ¿sí? Es llegar con tiempo. Es llegar con tiempo para conocer el lugar, para poder preguntarle al técnico del lugar dónde están los insumos, poder buscar tranquilamente para no estar corriendo porque es un lugar donde se hacen procedimientos habitualmente sin anestesia eh, y cuando se requiere anestesia a veces se requiere un poco más de tiempo para poder adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿a qué se llama anestesia fuera de quirófano? Acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, salas de imágenes como tomógrafo, ¿sí? Para hacer tomografías, como la que vimos anteriormente, que es el resonador. Una sala de hemodinamia, donde se hacen procedimientos generalmente endovasculares, eh, con un dispositivo que también emite rayos ionizantes, ¿sí? Como el tomógrafo. Las salas de endoscopía también son un ejemplo, ¿sí? Y después les puse etcétera porque la verdad es que hay varios más. Por ejemplo, pueden ser, ahora se me ocurre, las unidades de terapia cuando se hacen procedimientos en la terapia intensiva, o las neonatologías, en el caso de pediatría, que a veces son lugares que están un poco más preparados que los otros, ¿sí? Pero bueno, el objetivo principal es justamente poder realizar una anestesia igual de segura que se realiza en quirófano, pero fuera de él, con las precauciones que Recording hay in que progress. que eso requiere, ¿no? Bien, entonces, como empezaron a grabar, repito rápidamente nada más que estamos arrancando con la parte de la clase de anestesia fuera de quirófano y que el desafío justamente es eso, poder adaptar una anestesia igual de segura que en quirófano fuera de él. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. Bien, ¿y por qué estos procedimientos requerirían anestesia? ¿Sí? Algunas de las indicaciones son estas. Una es cuando los procedimientos son dolorosos, ¿sí? Por ejemplo, alguna punción, por ejemplo, una punción pulmonar, una punción ósea, ¿sí? Un bloqueo nervioso, ¿sí? O sea, procedimientos que requieren de analgesia, o de sedación y de analgesia. Otra indicación puede ser procedimientos prolongados, ¿sí? Un ejemplo de eso son las resonancias de varias regiones, ¿sí? Más o menos, depende del resonador, cada región del cuerpo que se vaya a resonar lleva entre 15, 25, 30 minutos. Entonces, a veces cuando se suman dos o más regiones, el tiempo es prolongado y requieren de algún nivel de sedación, inclusive a veces de anestesia general, para que se pueda
realizar el procedimiento con confort del paciente y con un buen resultado del estudio, ¿sí? Unido a esto está la otra indicación, que es el requerimiento de inmovilidad, ¿sí? Muchos de estos estudios requieren que el paciente esté quieto, sumamente quieto, sí, que esté inmóvil. Y a veces eso es muy difícil lograrlo con el paciente totalmente consciente. Entonces, algunos ejemplos son, como les puse acá en la diapositiva, resonancias de pacientes excitados que tienen algún deterioro cognitivo, ¿sí? O pacientes pediátricos que no van a entender que tienen que quedarse quietos, ¿sí? Durante tanto tiempo. Entonces, esa sería otra de las indicaciones. Y otra indicación muy importante es la claustrofobia, ¿sí? Esas personas que tienen pánico o terror a los lugares cerrados, el resonador, como vieron, es un tubo donde uno ingresa con todo el cuerpo y esa sensación de encierro y de ahogo puede generar en los pacientes que sufren de claustrofobia imposibilidad de realizar el estudio, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas anestésicas? Yo les puse, se las puse generalmente en orden. Generalmente lo más frecuente es la realización de sedaciones. En segundo lugar, la anestesia general. Y en algunos casos puede ser la anestesia regional, ¿sí? Supongamos que tengan que hacer algún procedimiento de miembro inferior o de miembro superior, podría ser simplemente un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo podría ser una raquidia, una peridural o un bloqueo. En sí, ¿qué técnica anestésica es la técnica que requiere el paciente el procedimiento y que el anestesiólogo considere que es la mejor técnica para ese caso, ¿sí? No es que por ser fuera de quirófano solamente vamos a hacer sedaciones o anestesia general. Está el abanico abierto, ¿sí? Siempre evaluando todos los factores, la mejor anestesia para el paciente y el procedimiento. Y este más o menos es el orden de frecuencia. ¿Mm? Entonces, lo que les decía, es importante llegar a estos lugares con tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que chequear varias cosas. Primero hay que chequear el espacio, ¿sí? El espacio suele ser un espacio limitado y poco conocido, ¿sí? Entonces, también conocer cómo está ubicado dentro de la institución, dentro del hospital, dentro del sanatorio, si está en subsuelo, si está en algún piso, dónde está la terapia, si necesitamos ayuda, hasta qué teléfono vamos a llamar. Eh, Poder ubicarse un poco porque justamente no tenemos la comodidad de estar en quirófano. ¿Mm? En segundo lugar, el tiempo de permanencia, ¿sí? Evaluar si el paciente si el paciente viene de la calle, viene de su casa y se va a volver a la misma, es clave la presencia de una unidad de recuperación, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos cirugía ambulatoria, ¿sí? Pero ya lo menciono acá porque muchos de estos lugares donde se hace anestesia eh, remota suelen ser procedimientos ambulatorios, entonces es un elemento a chequear, la presencia de la unidad de recuperación. Otros elementos importantes, como les decía hoy también en las imágenes que vimos al comienzo, es identificar dónde se encuentran las conexiones eléctricas y las conexiones de gases, ¿sí? Para saber si hay que hacer prolongaciones, ¿sí? Para poder ubicar los elementos que vamos a necesitar y que tengan una fuente y que no se agoten en la mitad del procedimiento. Y también fuentes de oxígeno y aire tanto centrales como auxiliares, ¿sí? Esto siempre todo regido por las normas FAR-IRAM, ¿sí? Que ustedes ya las conocen, y que tiene que haber fuentes de oxígeno central y a pesar de ello debe haber en el lugar contar algún tubo auxiliar de oxígeno. ¿Mm? Por otro lado, la aspiración, como no son lugares donde se realicen cirugías, donde habitualmente haya sangrado, ¿sí? La aspiración no suele ser muy buena, entonces es importante un elemento a chequear. Han fallecido pacientes, lo sé por la experiencia y por el comentario de algunos lugares de trabajo, sobre todo en épocas de invierno, en pacientes con mucha secreción y la imposibilidad de aspirar las secreciones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos lo importante que es la aspiración, porque lo tenemos en cuenta en cualquier inducción por el riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar. Entonces, es un elemento en estos lugares especialmente a chequear. Y otro es el carro de paro, la presencia y la ubicación del carro de paro en caso de necesidad. Pensemos que acá vamos a estar en un principio bastante solos, si ocurre algún
algún evento adverso. Entonces es importante chequear que haya carro de paro, dónde está ubicado y que esté funcionando, ¿no? Que esté enchufado, que esté chequeado y que tengamos los elementos básicos. Eh, Más adelante vamos a tener una clase de paro que también lo voy a dar yo, así que después ahí vamos a reforzar algunas cosas sobre el paro, el manejo del paro en sí. Bien. Algo importante en estos pacientes, ¿sí? Es la evaluación anestésica, como en todo paciente, pero en estos pacientes a veces hay que chequear algunas de estas cosas. Como muchos vienen de la casa, es importante chequear el ayuno, ¿sí? Recordemos 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leche materna, 6 horas para leche de fórmula y semisólidos y 8 horas para sólidos, ¿sí? Eh, y acá les anoté algo que a veces no se suele mencionar, pero que en estos casos, en esta clase sí lo mencionamos porque es un factor que a veces está presente, que es el contraste por vía oral, ¿sí? El tiempo de ayuno es de 3 horas de los contrastes que se ingieren por vía oral. Eh, por otro lado, el consentimiento, ¿sí? El consentimiento para el procedimiento, como en todo procedimiento, pero acá especialmente, y también la autorización y la orden para el procedimiento, ¿sí? Eh, Como suelen ser, más que nada para la anestesia del procedimiento. Generalmente los técnicos de imágenes, ¿sí? Por ejemplo en la tomografía, en la resonadora, suelen pedir la autorización para el procedimiento, pero a veces nosotros tenemos que chequear que esté también autorizada la anestesia, ¿sí? Por eso lo refuerzo acá como un factor que a veces es importante tener en cuenta en este momento, ¿sí? Con respecto a la premedicación y a la prevención, ¿sí? Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en las tomografías, en las que son tomografías con contraste, generalmente el contraste es un contraste iodado, y hay pacientes que pueden ser alérgicos al yodo. Entonces, en estos casos, ¿sí? De tomografías con contraste, muchas veces se premedica al paciente con dexametasona y difenhidramina, o dexa o difenhidramina, ¿sí? Pero son generalmente las opciones, para prevenir alguna reacción anafiláctica. ¿Mm? En segundo lugar, tanto por ejemplo, en los tomógrafos como en las salas de hemodinamia, como les dije, son radiaciones ionizantes, por lo tanto, la protección, para la protección contra la radiación, que ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. También en la sala de hemodinamia, como son procedimientos endovasculares generalmente que se introducen catéteres de grueso calibre dentro de arterias, muchas veces es necesario el uso de heparina, que es una droga que a veces la usamos, pero no con mucha frecuencia, para tenerla en cuenta en estos casos, de tenerla a mano, ¿sí? La heparina generalmente se suele controlar el tiempo en el momento en el que se hace la heparina y a la hora, si, más o menos a la hora, si el procedimiento continúa, hay que preguntarle a la persona que está haciendo el procedimiento si es necesario reinyectar o no heparina, ¿sí? Para reforzar, lo mismo para la reversión de la misma con protamina. ¿Mm? Eh, y otra cosa importante es ser muy ordenados, ¿sí? Ser muy ordenados en cuanto a los cables y a las tubuladuras, sobre todo en la sala de hemodinamia, porque es como un gran arco en C que se mueve y gira alrededor de la camilla. Por lo tanto, si las tubuladuras, cables, vía están colgando, puede ocurrir que ese arco enganche las tubuladuras y las arrastre y se desconecte el paciente de la vía endovenosa, de la vía aérea, ¿sí? Entonces a eso me refiero con orden en cables y tubuladuras. Un llamado de atención ahí a ponerle bastante atención y ser ordenado por esta cuestión, ¿sí? De seguridad. En cuanto al resonador, como les dije, la sala de resonancia suele ser una sala bastante fría, ¿sí? Por lo tanto, es importante la protección térmica. ¿M? A veces no es posible colocar un caloventor porque el resonador funciona como si fuera un gran imán, por eso después dice restricción de elementos metálicos. Cuando uno se acerca al resonador, ¿sí? El resonador genera un campo magnético que atrae justamente los metales, y se puede generar algún daño a uno mismo, al aparato, a un colega o al paciente, ¿sí?
Por lo tanto, cualquier elemento metálico debe evitarse en el ingreso del resonador. Por eso también, algo que no les puse en la evaluación preanestésica que es importante es, en el caso del resonador, preguntar al paciente si tiene dispositivos metálicos en el cuerpo, como ser marcapasos, eh, prótesis dentarias, ¿sí? Para tener en cuenta y saber cómo manejarse en ese caso. Y algo importante en el resonador, esto que dice acá, protección auditiva para el paciente. Una vez que se inicia la resonancia, todos salimos de la sala excepto el paciente, y el resonador hace unos ruidos muy fuertes, muy fuertes. Entonces, es importante proteger los oídos del paciente con tapones o con auriculares para evitar algún daño de la vía auditiva. Y en el caso de un paciente que esté en anestesia general, en resonancia, ¿sí? Es importante cubrir los ojos, es lo que debemos hacer siempre, pero lo recuerdo porque a veces uno puede llegar a pensar, bueno, no, pero entre el resonador, quien alguna vez haya hecho alguna resonancia, habrá notado que cuando uno ingresa siente correr justamente, hay una corriente de aire que mantiene refrigerado ese mismo ambiente y el aparato, y si es prolongado la resonancia, puede llegar a generar sequedad ocular. Entonces, también es importante la protección ocular en procedimientos prolongados y sobre todo en pacientes pediátricos que son los que más se utiliza anestesia general en las resonancias. Bien. Y otra cosa importante es que el campo magnético del resonador que le estoy mencionando está siempre activo, no es que solamente se activa cuando el paciente ingresa, sino desde que el momento en que ustedes ingresen al resonador para preparar las cosas, ya no pueden ingresar con tijera, no pueden ingresar con cosas metálicas, porque va a generar atracción, ¿sí? El resonador va a generar atracción. Acá les pongo una imagen de algo que ocurrió hace un tiempo en algún lugar de nuestro país. Ingresaron con una silla de rueda inadecuada, porque hay sillas de ruedas y hay camillas resonables, se les llama así a los dispositivos que pueden ingresar al resonador. Este no era el caso, y esto generó justamente, no generó daño en ninguna persona, en ningún paciente, pero sí generó un daño grave al equipo. Y son equipos que cuestan mucho dinero, por supuesto. Bien, esto que está en esta diapositiva de las radiaciones ionizantes son justamente las radiaciones que generan genera el tomógrafo o el aparato. Profe, una Sí, consulta. Puede parecer una pavada, pero con esto de que el resonador está siempre activo, ¿qué pasa con las mujeres y los aritos y esas cosas? sí, no, se suele sugerir entrar sin ningún tipo de metal. La realidad es que también responde a una determinada cantidad de masa de metal. Entonces, tal vez si vos entrás con un arito pequeño, no ocurra nada, pero a medida que la masa de metal va aumentando, si uno entra, por ejemplo, con la tijera sí va a ser atraída. Una lapicera puede ser atraída también. Depende bastante del elemento. Como regla general, por seguridad es mejor no ingresar con ningún metal. Y si el paciente tiene algún metal incluido, hay que consultar al especialista, por ejemplo, en el caso de los marcapasos, porque bueno, se genera desconfiguración, y hay que ver cómo se maneja. Pero en el caso esto de elementos metálicos, lo mejor es sacárselos. Perfecto, Eh, gracias. Listo, de nada. Profe, tengo una Eh, pregunta. sí, Y en el caso de que sea algo metálico que no se puede sacar, por ejemplo, el DIU, también no es magnético, es de cobre, ¿sí? Y los implantes dentales, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? Porque si bien no somos los expertos en resonancia, ¿a quién le tenemos que preguntar o cuál es el está el, procedimiento a seguir? está el técnico. Está el especialista de la parte de imágenes en ese momento son el técnico de imágenes y el médico que hace los informes. Entonces, en ese caso, en cualquier caso donde el paciente tenga algún elemento metálico, hay que notificárselo a ellos, ¿sí? Ellos generalmente ellos generalmente preguntan dentro de su rutina y lo tienen en el manejo porque, como les dije, a veces hay estudios que son sin anestesia, ¿no?
Entonces ellos saben cómo manejar, pero en el caso de que cuando suele haber una anestesia, lo que suele ocurrir es que el interrogatorio pasa a ser parte nuestra. Entonces, como para nosotros es un lugar, digamos, extraño, es que hacemos estas salvedades, estas recomendaciones para poder transmitírsela a ellos, que son los especialistas del lugar. ¿Está bien? Y hay un médico también especialista en imágenes a cargo. Antonella me había preguntado. Sí, gracias, profe. Ok. Em, Esto que les mencionaba acá de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Cuenta para eh, el tomógrafo y las salas de hemodinamia, ¿sí? Principalmente, y cualquier imagen que sea por rayos X, digamos, ¿sí? Que son cuáles son los daños, ¿sí? Que puede generar la radiación ionizante. Y es importante saber que generan daño tisular directo, que generan daño cromosómico, ¿sí? Es decir, pueden generar algún daño en el cromosoma de la persona que recibe la radiación y por ende transmitirlo a las generaciones, y puede generar neoplasias de tipo maligno, ¿sí? Por lo tanto, es importante la prevención de esto con la colocación del plomado, que es la forma de prevenirlo, ¿sí? Plomado en el cuello, plomado en toda la parte delantera con el delantal, y en algunos lugares también existe protección ocular, ¿sí? A lo tener en cuenta es cuanto más próximo, más exposición a riesgo de lesión, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más lejos uno pueda estar de la fuente de radiación, mejor. Y lo que le decía de la prevención, la colocación del plomado. Es el elemento de elección que no puede faltar. Cuando uno entra a un lugar, ya a veces es conveniente ponerse el plomado cuando ingresa el paciente para evitar que uno esté trabajando y que vayan a tirar rayos y uno esté descubierto. ¿Mm? Bien. Entonces, con respecto al área física, ¿sí? Cosas que hay que tener en cuenta que ya mencionamos antes, que es un espacio limitado, entonces hay que ordenar todo bien para poder tener una buena accesibilidad de nosotros al paciente, para poder saber dónde ingresamos para acceder a la vía aérea o acceder a la vía endovenosa, cómo están colocados los cables y los corrugados, y otra cosa también es los decúbitos. ¿Sí? Si es una cirugía que va a ser prolongada, si es un procedimiento que va a ser prolongado, proteger los decúbitos, ¿sí? Como en cualquier cirugía, cualquier procedimiento, esto en quirófano. O sea. Bien, con respecto a la sedación, ¿sí? Según la Asociación Americana de Anestesia, existen diferentes niveles de sedación, que son estos cuatro que les puse, que se definen de acuerdo a la respuesta de estímulo, al estado de la vía aérea, a la ventilación espontánea o no y la función cardiovascular. Estos cuatro niveles son, la primera, una sedación mínima o ansiolisis, si el paciente está tranquilo, relajado, pero uno le habla, lo estimula y el paciente se despierta y responde. La segunda, ¿sí? Que es la sedación moderada o consciente, ya el paciente no abre los ojos, pero ante un estímulo más fuerte el paciente puede llegar a responder, ¿sí? En una anestesia profunda, si el paciente no responde a los estímulos, pero mantiene la ventilación espontánea, y ya en una anestesia general hay apnea, el paciente no ventila, nosotros abordamos e invadimos la vía aérea con algún dispositivo, y la función cardiovascular generalmente empieza a afectarse. Empieza a haber disminución de la frecuencia cardíaca, tendencia a la hipotensión por el efecto de los anestésicos generales, ¿sí? Esto es importante conocerlo, tenerlo en cuenta, porque depende del procedimiento, si es más o menos doloroso, o de acuerdo a lo que se requiera para el procedimiento en sí, a veces se requieren sedaciones más superficiales o mínimas, y a veces se necesita anestesia general. Y el paciente, como les dije, para todos estos procedimientos puede ser un paciente que viene de la casa para hacerse el procedimiento, el estudio y volverá a su casa. En ese caso, hablamos de un procedimiento de tipo ambulatorio. O puede ser un paciente que esté internado en la institución y que vaya de la sala en la que está internado o de la unidad coronaria, de la unidad de terapia, de la que sea, a hacerse el estudio y después vuelve a esa sala, ¿sí?
Entonces ahí está vamos a entrar ahora en la segunda parte de la clase, ¿sí? Que es el tema de cirugía ambulatoria. Sería cirugía o procedimiento ambulatorio el caso de ese paciente que viene de su casa a hacerse el estudio y que va después del estudio a recuperarse y volver a su casa, ¿sí? Entonces, ¿a qué se denomina cirugía o procedimiento ambulatorio? Aquellos que no requieren internación, pero que sí requieren una recuperación en la institución, o sea que hay una sala de recuperación que tiene que estar sí o sí acompañado por alguien, ¿sí? Tiene que estar acompañado por algún familiar, un cuidador, alguien tiene que estar acompañando a ese paciente y con la premisa de que la idea es justamente que vuelva a su domicilio en el mismo día, ¿sí? Luego del procedimiento se recupera y vuelve a su casa. Bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene, digamos, un procedimiento siendo ambulatorio? Las ventajas son principalmente reducción de costos, ¿sí? Ustedes saben que cuesta mucha plata internar un paciente y tenerlo, digamos, dentro del hospital durante toda la estadía, ¿sí? No que dure su estancia. Y dentro de esto también sirve para reducir las infecciones intrahospitalarias o intranocosomiales, como les puse acá, que son generalmente infecciones indeseadas, infecciones graves, porque son generalmente gérmenes más resistentes que los que no son intrahospitalarios, ¿sí? Y por otro lado, otra ventaja no menor es que permite que la recuperación sea en un ambiente más familiar, más cálido para el paciente. Eh, y bueno, justo de todo esto son ventajas que favorecen tanto al paciente y tanto a la institución con mejores también resultados, ¿no? Por el tiempo de recuperación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que una cirugía o un procedimiento se pueda hacer ambulatorio? Primero, lo más importante es una selección adecuada del procedimiento, es decir, que sea un procedimiento idealmente programado, que no haya mucha pérdida de sangre, porque a veces eso requiere mayor recuperación hasta internación del paciente, y que ese procedimiento tenga baja incidencia de complicaciones, ¿sí? Es decir, que sea un procedimiento que habitualmente eh, no deriva en complicaciones, por lo tanto no requeriría estancia en la institución. Por otro lado, la tecnología adecuada. Es decir, si queremos hacer algún procedimiento que sea ambulatorio, tenemos que tener todos los elementos para poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento que pueda hacerse por dar un ejemplo, ¿no? Vía laparoscópica y que tenga tenga como una recuperación más rápida, seguramente, que si lo hiciéramos de manera convencional. Entonces, si quisiéramos hacer en esos pacientes, por ejemplo, hernias inguinales y que se fueran a la casa, eh, y deberíamos contar con el sistema de laparoscopía para no hacerlo abierto. Por dar un ejemplo, tal vez una hernia abierta en este caso sí se podría hacer y ser ambulatoria, ¿sí? Pero como para dar un ejemplo, tal vez sí puede ocurrir con las vesículas, ¿sí? Eh, Eso también, digamos, incluye dentro de la tecnología el otro punto, ¿sí? Que es que el equipo esté entrenado, ¿sí? La tecnología no solamente son los insumos, sino también es el equipo que está participando en el procedimiento. El equipo tiene que estar entrenado tanto en cuanto a la técnica quirúrgica como en la técnica anestésica para poder dar una pronta recuperación y que el paciente vuelva a su casa. Ahora vamos a ver algo más. Otro requisito importante y fundamental es la unidad de cuidados anestésicos, ¿sí? Que tiene que ser supervisada por un médico, tiene que tener un servicio de enfermería, sí, servicio de enfermería y con los insumos adecuados para poder acompañar la recuperación de ese paciente, ¿sí? Y así como es importante la técnica que vamos a usar, el procedimiento que se va a realizar, también es importante seleccionar qué pacientes pueden manejarse de forma ambulatoria y cuáles no, ¿sí? Entonces, en cuanto a los pacientes, como les dije hoy, es importante que requisito número uno vaya acompañado por un acompañante, ¿sí? Que esté con alguien. En segundo lugar,
que él pueda ingresar a quirófano por sus propios medios y ser colaborador. Esto nos da un parámetro de que el paciente puede salir como entró y puede volver de forma segura, acompañado a su casa. Que el procedimiento no dure más de 90 minutos. Esto es como para poner un punto de corte a la duración. Vivir a más o menos en un radio de 30 kilómetros de la institución, tanto para un buen regreso como por el caso en el que en el que hubiera alguna complicación que no estuviera en algún lugar tan lejano, ¿sí? Y por otro lado, perdón, está bien, que la recuperación del procedimiento, ¿sí? Sea breve y confortable. Es saber decir, hacer una evaluación del procedimiento que se va a hacer y del tipo de paciente para quedarnos tranquilos de que se va a poder recuperar, va a estar confortable y que se va a recuperar para poder irse a su casa. Ahora, como todo, también tiene contraindicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los casos, los pacientes que no son candidatos a cirugía ambulatoria, ¿sí? Uno de ellos es los pacientes con obesidad mórbida, ¿sí? Que se definen con un índice de masa corporal igual o mayor a 40, ¿sí? Esto es porque digamos, se pone este punto de corte porque se vio que a partir de este índice de masa corporal empiezan a aparecer muchas complicaciones en el paciente con obesidad. Entonces ya es un paciente, ¿Qué es eso? eh, perdón, es un paciente ya que se cataloga como ASA 3, ¿sí? Es como una patología que genera inestabilidad. En segundo lugar, los pacientes menores de 6 meses, ¿sí? Por el riesgo de generar apneas, esos pacientes deben quedar internados. Los pacientes con enfermedad coronaria no tratada, ¿sí? Aguda o crónica, pero sin tratamiento, tampoco son candidatos. Los pacientes que tengan anemia con algún síntoma, ¿sí? El que fuera, sería un indicador de dificultad en la recuperación. Otras son las causas socioeconómicas, ¿sí? Que por ejemplo el paciente no tenga un ambiente eh, adecuado en su hogar para volver a recuperarse, sería una contraindicación y debería quedar internado. Insuficiencia cardíaca no compensada es otra. Un paciente que esté con tratamiento anticoagulante y en el caso de que surja una emergencia, ¿sí? En el caso de que sea una emergencia, el paciente, por supuesto, no se va a poder ir a su casa y debería quedarse internado, ¿no? Algunas son más claras porque a veces estos pacientes se presentan, ¿sí? Y lo que ocurre muchas veces es que el cirujano la persona que hace la evaluación de si el paciente es candidato a cirugía ambulatoria o no, lo hace en una fecha determinada y se programa el procedimiento para dentro de, por ejemplo, 2 semanas, un mes, y el paciente en ese tiempo cambia. Entonces hay que volver a reevaluar en ese momento y puede ser que un paciente que antes era candidato ahora no lo sea. Bien, lo que les mencioné importancia y la buena función de la unidad de recuperación, ¿sí? Entonces, en un primer nivel, la unidad de recuperación, ¿sí? Se va a ocupar de, primero, recuperar el estado de conciencia del paciente. En segundo, el segundo punto es la estabilidad de parámetros clínicos, ¿sí? El monitoreo básico, TA, frecuencia, saturación, temperatura, que el paciente recupere la orientación y la comunicación y que la saturación esté por arriba del 94%. ¿Sí? Esto es como el objetivo inicial para que el paciente pueda permanecer y continuar recuperándose en la unidad de cuidado posanestésicos. Si el paciente logra, junto con la asistencia del médico y de la enfermería, cumplir estos objetivos, hay un segundo nivel que ya son los últimos pasos de la recuperación para que el paciente pueda ir a su casa, que son fundamentales. Sin ellos tampoco puede ser dado de alta, que son la capacidad de poder de caminar independientemente, que tenga agudeza mental en las respuestas a las preguntas que uno se le va haciendo, que tenga tolerancia a líquidos, ¿sí? Lo primero que se comienza a ingerir después de cualquier procedimiento es primero líquidos, entonces que haya tolerancia a líquidos, que no haya vómitos, ausencia de vómitos, y
control del dolor, ¿sí? Controla el dolor con AINES, ¿sí? Es decir, que no requiera ningún analgésico más fuerte. Y fíjense que varias de estas cosas dependen mucho de cómo nos manejemos nosotros durante la anestesia, de que hagamos una buena profilaxis antiemética, de que controlemos el dolor adecuadamente si el procedimiento sí lo requiere, que lo mantengamos con buenos parámetros y signos vitales durante toda la anestesia, van a hacer a que la recuperación sea más fluida y que el paciente pueda después externarse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de alta? Que el paciente esté orientado en tiempo y espacio, que haya estabilidad en los signos vitales, que el dolor sea controlado con AINES, que no haya vómitos, que no haya mareos y que pueda tomar líquidos. Si todos estos criterios se cumplen, el paciente se da alta. Si no, tendrá que quedar internado en, en la unidad hospitalaria o en el sanatorio. Algo importante es que muchas veces tocan pacientes complicados, por supuesto, que igualmente pueden ser candidatos a cirugía ambulatoria, por ejemplo, un paciente EPOC o un paciente diabético con alguna complicación. Lo ideal con estos pacientes que son más complejos es ponerlos en primer turno, ¿sí? Para darles un mayor tiempo de recuperación e igualmente la chance de poder volver a su casa. Bien, esto acá terminamos, ¿sí? Generalmente es algo es corto, porque bueno, uno va también uniendo lo que conoce de otras clases y de otras materias y de la experiencia que uno ya fue teniendo, entonces es por ahí recordar muchas cosas y adaptarlas a este nuevo contexto. Así que bueno, los escucho si hay preguntas, habilítense el micrófono. Pongan la cámara también si quieren. Y si no se animan, hablen o digan, pregunten. Profe, yo tengo una sola. Diga. Eh, si el paciente entonces no viene acompañado, se va a suspender el procedimiento, sí o sí. Sí. Sí, Ok, es una cuestión legal. ok, está bien, Es perfecto. es como que está buena igual tu pregunta, ¿eh? Está buena tu pregunta porque uno a veces dice, pero bueno, tiene todo, pero no está acompañado. Si no está acompañado por una cuestión legal, se suspende. Ok, perfecto, está bien. Gracias, profe. Yo tengo una duda con el resonador, con la anestesia general, por ejemplo, en un pediátrico. ¿Qué se usaría? ¿Un tubo endotraqueal o se puede usar una máscara laringia, por ejemplo? Se puede usar cualquiera de los dos. Puedes usar una máscara laringia o puedes usar un tubo, ¿sí? Eso depende del paciente, depende del procedimiento. Eh, a veces la colocación de la máscara laringia se puede hacer y por ejemplo, una resonancia dura 1 hora y se puede usar perfectamente. Ahora, si se estima que el procedimiento va a ser muy prolongado y que la colocación de la máscara o que la colocación de la máscara no fue de la técnica más segura, a veces fuga, a veces es preferible colocar un tubo y quedarse tranquilo. Eh, También se hace balance de diferentes factores, pero a tu pregunta, la anestesia general puede ser con cualquier dispositivo de vía aérea que se necesite. Lo que sí es importante es tengan en cuenta que si hay un paciente que, por ejemplo, viene de terapia o viene de unidad coronaria, que ya está intubado y y tiene infundiendo drogas, la bomba común que tiene en la terapia, por ejemplo, no puede entrar al resonador. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es prolongar la bomba. La bomba debe quedar afuera de la sala y prolongar todo. Tal vez la vía sí puede entrar, pero la bomba en sí, la que dispensa la droga, debe quedar afuera. Entonces hay que prolongar para que la droga pueda seguir pasando. eh, Tener esas precauciones, ¿sí? Lo que hablábamos de la introducción de elementos metálicos. Perdón, tengo una duda. ¿Esa bomba que estamos hablando es bomba de jeringa o porque yo he visto que a veces se hace sedación con bomba de propofol, por ejemplo,
pero por lo general lo teníamos adentro de la parte del resonador. ¿Eso se puede Ajá. hacer o no sé, capaz estábamos haciendo las cosas mal? No, 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 no. A ver, si la bomba entró a la sala de resonancia y no fue atraída por el resonador, es probable o que la bomba esté preparada para el resonador justamente. Por eso hay que asegurarse de que los insumos que vamos a introducir al resonador son resonables. Tal vez esa bomba es resonable. Entonces no, justamente no hay problema y a veces se usa fuera de la sala de resonancia y también en la sala de resonancia. Eh, pero hay algunas, Perfecto. pero hay algunas bombas que no. Entonces a eso va la precaución. Profe, en el chat hay preguntas. En el chat de preguntas, a ver. En cuanto al resonador y objetos metálicos, los piercing de titanio o acero quirúrgico son aptos. Lo ideal es todo lo que se pueda sacar, se saca. Todo lo que se pueda sacar, se saca. Y si hay algo que no se pueda sacar, se evaluará. Pero si hay algo que se pueda sacar, porque los piercing asumo que se pueden sacar, ¿no? Y el acero quirúrgico también. Eh, sacar todo lo que sea posible. Después se coloca de nuevo. Eh, por seguridad. Pero no sabría decirte exactamente, pero yo diría que si se pueden sacar, que lo saques por la duda. ¿Cuánto tiempo dura la evaluación preanestésica para procedimientos ambulatorios? Dura lo que necesite que dure, ¿sí? Eh, como toda evaluación preanestésica, a veces una evaluación preanestésica se puede hacer en 5 o 10 minutos y a veces necesitas mucho más tiempo. ¿Mm? Eso es variable de acuerdo al paciente. ¿Mm? No es que hay un tiempo estimado. Ahí va. ¿De cuánto tiempo validez? Y si a ver, si se hizo la evaluación y el paciente generalmente pasan 3 meses, que es el tiempo en el que se hace la evaluación y se piden los estudios y no ocurrió nada, yo creo que hasta 3 meses es válido. Ya pasado después de ese tiempo, tal vez requiere una nueva evaluación, inclusive antes, si hubo algún evento que ocurrió, algún evento que ocurrió previo a esos 3 meses requiere una nueva evaluación para actualizar laboratorio, estudios o estado clínico del paciente. Pero generalmente suele ser 3 meses, que es también el tiempo que se le suele dar al cardiológico, a la valoración cardiológica preanestésica. También suele ser de 3 meses. Y acá habían preguntado antes, acá, que si el paciente tiene una placa de titanio, por ejemplo, en la columna, y el estudio tiene que hacerse, no. Generalmente ya estas placas, ustedes piensen que un paciente que se opera de la columna, digamos, ya se ha hecho resonancias, ya se ha hecho estudios, y los mismos traumatólogos y neurocirujanos saben que se van a continuar realizando estos estudios. Por lo tanto, las placas y los materiales que se suelen usar en traumatología y neurocirugía de columna son elementos metálicos, pero aptos para resonador. Porque son pacientes que van a continuar con controles. ¿Sí? No, no. Pero bueno, esto más que nada, esto tiene mucho de práctica más que de teoría, porque uno se pone a leer cosas y esto es bastante de entrar al terreno, de salir de quirófano, de empezar a ver cómo es el manejo en algunos lugares fuera de quirófano y cómo es el manejo distinto del paciente que está internado, la idea es justamente que se haga el procedimiento y se recupere y se vaya a su casa. De a poco, si todavía en los lugares que han estado no les ha tocado, ya les va a tocar y lo importante es uno por ahí tener estas cosas que traté de compartirles para que las tengan presentes en forma de resumen.
que son las cosas que ocurren más frecuentemente. ¿Sí? Profe, ¿algún punto clave en la clase o algo para tener muy en cuenta? Yo sé que todo es importante. Sí, tendría que ponerme a repetir de nuevo. Fíjate que o sea, resumí dos temas en una hora, entonces lo que está en las diapositivas es lo clave. Después, si uno se pone a mirar, hay mucho más. Yo les adjunté también unos archivos del libro, pero si quieren mirarlos, pueden pasarlos, pero vayan focalizando como base lo que traté de resumirles en la diapositiva, porque esos son como los puntos clave, lo que está escrito en la diapositiva, lo que fuimos charlando. Después puede haber bastante más, pero empieza a redundar un poco en lo mismo. Es como, a ver, es como todo. Creo que lo más importante es qué cosas podemos hacer nosotros para adelantarnos y prevenir una complicación o anticiparnos para que sea mejor el resultado. Esas cosas, prevenir daño y mejorar resultados, son generalmente puntos clave. Entonces, si vos me decís, y de cirugía ambulatoria, ¿y son importantes las indicaciones y las contraindicaciones? Y sí, porque si vos metés en cirugía ambulatoria a alguien que está en contraindicado, tenés alta chance de que de generar un daño. Si vos me decís, y es importante los cuidados que hay que tener cuando uno, no sé, va a hacer una tomografía por contraste, y sí, porque si vos no tomás los recaudos, tal vez el yodo genera una anafilaxia y generas un daño al paciente por no haberte adelantado a hacerle la dexametasona, la difenhidramina. Entonces, vayan como focalizándose a esas cosas. ¿Qué cosas a nosotros nos sirven para poder dar un paso adelante de la complicación o mejorar el resultado? Esas cosas como que siempre son las más importantes de todo. Después hay cosas que más menos, eh, pero te diría como a tu pregunta, Ayelen, es como focalizarse en eso, preguntar, ¿esto es importante para que yo pueda estar un paso adelante de la complicación o mejorar el resultado? Si la respuesta es sí, lo marcamos. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. En caso de que el anestesiólogo nos diga que van a hacer una sedación, de todas maneras, igual tenemos que tener todo listo para una anestesia general, por las dudas, o no Sí, es necesario. siempre, siempre, siempre porque, a ver, esto es relacionado a lo que Ayelen por ahí capaz preguntaba. Capaz, si yo te preguntara, Marina, ¿qué opinas vos? Yo creo que vos me dirías, y sí, ¿no? Por las dudas, sí. Y la realidad es que uno tiene que estar preparado para la anestesia general siempre, porque piensa que cualquier inconveniente, cualquier evento crítico, cualquier complicación, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Manejar la vía aérea, manejar la hemodinamia, y la mejor forma de hacer eso es con una anestesia general. Entonces, para poder asegurar la vía aérea hay que tener el laringo, el tubo, hay que tener las drogas básicas para poder inducir una anestesia general. Entonces, me parece muy buena la pregunta y es importante que lo tengan en cuenta que en cualquier procedimiento se haga una sedación, se haga un bloqueo o se haga una anestesia regional, hay que tener listo por lo menos las cosas básicas para una anestesia general. Tal vez no una infusión de remifentanilo, una infusión de noradrenalina, cosas ya un poco más avanzadas, pero sí lo básico para poder abordar una emergencia que principalmente es la intubación. ¿Sí? Por lo menos eso. Perfecto, gracias. De nada. Inclusive en la situación de paro. En la situación de paro, como vamos a ver después en otra clase, en la situación de el paro puede ser, uno puede prever que pueda ocurrir, como puede ser totalmente inesperado. Y en el paro hay un montón de cosas que hacer, dentro de las cuales está el manejo de la vía aérea, y si nosotros logramos, por decirlo de una forma, desentendernos de la vía aérea en el sentido de que se puede intubar y conectar a la máquina, va a haber un factor muy importante que va a estar asegurado, y que nosotros vamos a poder destinar nuestra atención a otras tareas. Acá lo mismo. ¿Sí? ¿No? Bueno, los libero entonces. Nos estamos viendo próximamente. ¿Mm?
Muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, un Muchas gusto. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe.